medición de la pobreza en México. México fue el primer país del mundo en contar con una medición oficial multidimensional de la pobreza, es decir, a diferencia de otros países, mide la pobreza al utilizar varias dimensiones para proporcionar información que permita mejorar esta problemática. Las dimensiones que hay para proporcionar información de esta problemática son: rezago educativo. Es el atraso en la que se encuentran las personas que no tienen el nivel educativo que se considera básico dentro de los límites de edad. Acceso a la salud. Es el conjunto oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. Acceso a la alimentación. Es un derecho humano universal que se logra cuando todas las personas tienen acceso y disponibilidad a alimentos adecuados en todo momento, sin discriminación de ningún tipo. Acceso a la seguridad social. Es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar su bienestar. La calidad y espacio en la vivienda. Esto quiere decir que las personas deben de contar con una vivienda digna y de calidad en un espacio suficiente. Los servicios básicos de la vivienda son aquellos por los que todos pagamos mes a mes, necesarios en la vida de las familias para cubrir, por ejemplo, el agua, la electricidad, el gas, la telefonía, internet, etc. Cohesión social. Este se refiere al grado de integración de la ciudadanía a su comunidad. Cuanto más unida, solidaria y cohesionada esté esa sociedad, la convivencia entre sus miembros será mucho más armónica y la democracia funcionará mejor. El ingreso es un factor importante para la medición de la pobreza. La metodología para la medición de la pobreza del Coneval permite profundizar en el estudio de la misma, ya que además de medir los ingresos, se analizan las carencias sociales desde una óptica de los derechos sociales. Estos componentes permiten dar un seguimiento puntual a las carencias sociales y al bienestar económico de la población mexicana. La metodología para la medición de la pobreza del Coneval permite profundizar en el estudio de la misma, ya que además de medir los ingresos, se analizan las carencias sociales desde una óptica de los derechos sociales. Estos componentes permiten dar un seguimiento puntual a las carencias sociales y al bienestar económico de la población mexicana. Por primera vez, esta metodología permite la interacción entre la política económica y la política social, con la finalidad de proporcionarle al Estado mexicano elementos técnicos para mejorar el bienestar de la población. ¿Qué permite el medir la pobreza? La medición oficial de la pobreza permite conocer la situación social de toda población mexicana y el tipo de atención que requiere cada grupo de población. Esta característica es única en la historia de la medición de pobreza en México. Además, proporciona información relevante para que las políticas públicas de reducción de la pobreza sean más efectivas. Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta una o más carencias sociales
y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando presenta 3 o más carencias sociales definidas anteriormente y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria. Una persona es vulnerable por carencias sociales cuando presenta al menos una carencia social, pero tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. Una persona se encuentra en situación vulnerable por ingresos cuando no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades, pero tiene cubiertas todas sus carencias sociales. ¿Qué indicadores integran la medición de la pobreza en México? Un indicador de pobreza es un instrumento que provee evidencia acerca de la pobreza que hay en una población, además que nos permite identificar con resultados si se ha logrado lo propuesto o, de no ser así, permitir evaluar el progreso obtenido ante la pobreza que sigue existiendo. Conforme a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social, LGDC, el Coneval debe establecer los lineamientos y los criterios para realizar la definición, la identificación y la medición de la pobreza en México, tomando en consideración al menos los siguientes indicadores. Ingreso corriente per cápita, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacio en la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda, acceso a la alimentación, grado de cohesión social, grado de accesibilidad a carretera pavimentada. En mi opinión final, puedo decir que la medición de la pobreza, como se realiza usualmente a través del ingreso o del consumo, esta a su vez puede ser expresado en términos del hogar, ingreso total, o en términos individuales, ingreso per cápita. Existen diferentes enfoques que posibilitan la identificación de la pobreza. Puede ser considerada un fenómeno absoluto o relativo. Puede también determinarse a partir de la medición del consumo efectivamente realizado o de la capacidad para realizarlo. La identificación de la pobreza implica realizar una comparación entre distintos niveles de bienestar. Para esto se debe elegir una variable cuantificable que actúe como indicador del nivel de bienestar de las personas. Esta elección responde al concepto de pobreza utilizado, pero también a la información disponible. Pero pienso que ningún indicador está completo por sí solo y que todos los indicadores que pueda haber, todos estos solo se complementan para así poder captar de mejor manera la pobreza y darle seguimiento a lo que ésta se reduzca. Sus cifras de la pobreza que habita en México. En fin, tal vez con los indicadores y procedimientos correctos sí se puede reducir la pobreza, pero nunca terminar con ella, ya que cada día nacen más personas y no todas podemos tener una vida digna sin carencias sociales. Y de ser así, pues terminar con la pobreza siempre resultará